Hola, estamos de nuevo en otro episodio de Space Monkey. Am, en este caso seguimos todavía con Jason, el devorador de libros, como yo le llamo. Gusto. Quisimos retomar principalmente lo que es la última plática que tuvimos, por lo importante que me pareció el hecho de los libros principalmente, ¿no? Claro. Y el impacto que puede tener con lo que es la idea de las cosas que uno puede tener. Y queríamos platicar un poco más tendido sobre lo que es tradiciones de nosotros, las tradiciones que nosotros creemos, las tradiciones con las que hemos crecido, las que se nos han inculcado, y cómo realmente son más que fuera del misticismo, tienen una importancia en el aprendizaje que puedes tener con el mensaje que tiene detrás todo este tipo de historia, ¿no? Bueno, sí, como estabas diciendo, pues vamos a intentar como llegar al trasfondo de todas esas historias que pueden ser del mítico popular y darse cuenta que realmente todo eso viene con, como te estaba diciendo ahora, fuera de cámaras, como tal vez dar una consecuencia ficticia o para que se deje de hacer, o más que todo este, para que se sigan como unas ciertas normas en base a que puede haber una consecuencia muy fatal respecto a si las incumples. Principalmente por lo que tiene que ver con con las historias, con las tradicionales, por ejemplo, si vos te vas a analizar así ligeramente lo que es el cadejo, por ejemplo, que lo que trata de inculcar principalmente es el respeto a los padres y la buena educación de los niños hacia los padres, como un ejemplo, ¿no? Después, si nos ponemos a ver la cegua, si vos vas a ver la historia tradicional, no sé si ha cambiado en este tiempo, porque todas esas cosas también mutan, hasta la religión muta. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, lo que es la religión católica y lo que es la Biblia, pues tiene un nuevo y también tiene un viejo testamento y realmente es simplemente una interpretación de las mismas cosas de cómo se interpretaban en un momento y cómo se interpretaban después, cómo se adaptaron a, a la, a la forma de pensar de las personas en distintos momentos de la historia. Y eso es al final, para eso se hace y eso es el porqué de algunas historias y que se vuelven tal vez después hasta cultura. Y ese es el punto realmente al final. Y la historia al final es eso. Si vos vas a ver a todas las culturas que nosotros tenemos entendimiento, la forma, por ejemplo, en la que se transmitían las ideas, los conocimientos, se inculcaban principios y demás, es de esa manera, con ejemplificación, sucesos desde el día a día y cosas porque al final el conocimiento y la habilidad de transferir conocimiento se utiliza de una manera muy simple. No vamos a utilizar matemáticas para enseñarle a una persona cuáles son los principios básicos. Y, por ejemplo, si vos ves por ejemplo, si de cierta manera vos lo ves, la última forma, ahora pues es la ley, los principios, la psicología, pues todo tiene que ver con eso ahora, pero en el pasado, ¿cuál era la forma de inculcar buenas costumbres, ideas y demás? Bueno, historias. Si vos vas a ver a la filosofía, está llena de historias y de formas de transmitir una idea. Toda la forma en la que se transmiten las ideas es por medio de una historia. Por ejemplo, esa es la forma en la que la gente de antes o los antiguos podían transmitir sus conocimientos y esa es la forma que ahora la vemos de otra manera. Hay gente que sigue interpretando las cosas como... Pues ahora la percepción que nosotros tenemos de la forma en la que nosotros ahora vemos el conocimiento de esas personas, pues tal vez nos parece un poco arcaico y tonto o muy fantasioso, pero tenemos que recordar que el avance de conocimiento e inteligencia, bueno, inteligencia no, tal vez sino el conocimiento que se ha esparcido más hacia todos los... Que la gente sinceramente pues tenga una facilidad más grande de entender y razonar un montón de cosas. Porque al final lo que realmente importa es la forma en que se transmite el mensaje, ¿no? Sí. Y también muchas terminan siendo muy efectivas, o sea, en el fin que les querían dar, terminan haciendo que haya una comprensión de que se logren llegar y adaptar, y como te digo, una efectividad tremenda. ¿Cuánta gente fue temerosa de alguna historia? Por lo menos en mi caso me acuerdo, cuando me contaban una que mi madre me solía decir, yo tenía un peluche, un perro ovejero,
y me contaba una cuando no lo lavaba o lo dejaba descuidado, que él se iba como con un cazador y me contaba una historia ahí que me hacía llorar y todo porque decía que se iba y no iba a volver, que no sé qué. Entonces ya estaba más pendiente de él, lo andaba cuidando, lo tenía cerca. Entonces, al fin y al cabo, no sé si de una forma cruel, no lo vería cruel, pero efectivas totalmente. Pues no, no cruel, no, porque al final no perdías el juguete. No perdías el juguete. Lo que buscabas principalmente era inculcarte ciertas responsabilidades y esa era la mejor forma tal vez de hacerlo, creo yo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con que yo llamo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con lo que es el misticismo popular. Como estábamos hablando en el podcast pasado, lo que tiene que ver con estos ritos, brujería, libros mágicos, todas esas cosas, eso es pura literatura. Y Sí. entretenimiento, show, en realidad eso es lo que termina siendo. Y a veces la gente pues lo toma de una forma un poquito más a pecho, ¿no? O le da un significado más allá de lo que realmente es, y puede ser así. Sí, le terminan agregando una importancia que no la tiene, que es totalmente irrelevante, y como te digo, se va formando una aurora de esto y esto, como estás hablando del libro de San Cipriano, que no se podía quemar, que no sé qué, o sea, se forma una aura alrededor de eso, que ya se sabe, o sea, se tiene una idea muy clara, como que no, esto es algo prohibido, esto es algo que no se puede hacer. Entonces sí, como te digo, se crea todo un ambiente alrededor de eso. Claro, cuando vos, por ejemplo, estás leyendo libros antiguos, siempre tenían este tinte fantasioso y lo que tiene que ver con esos libros que al final terminaron teniendo. Siento, no sé si decir que perdieron el sentido, porque me imagino que tenía algún tipo de sentido. Tal vez eran meramente literario. Por ejemplo, la gente de rock le sigue mucho lo que es Lovecraft, que habla de dimensiones y monstruos espaciales y todo este tipo de cosas. Y la iconología del rock juega mucho con esta literatura de Lovecraft. Algo así que se llama el no me sé el nombre, si lo digo mal lo siento, que no soy rockero. Pero ¿cuál es el punto? El punto al final es la creatividad humana, man. Es la creatividad humana. Nosotros somos demasiado creativos, tratamos de darle sentido a todo, aunque muchas veces no lo tengan, y podemos llegar a formar una idea tan concisa y creíble de una cosa, aunque no la tenga. También no solo en el lado misticismo, que tal vez hay cuentos un poco, o creencias un poco más de terror, incluso con la de los dientes, eh, Santa Claus, tal vez porque la realidad es un poco más triste y más simple, se inventan todas esas cosas alrededor, como que le da como un valor, un toque más pintoresco y queda un poco mejor porque que no tiene tanto sentido que te digan, no, fue papá. O, entonces hay historias para todo tipo. De hecho, en la escuela siempre incentivan la creatividad de los niños, ¿no? Y estas historias también tienen mucho que ver con eso. Y por ejemplo, para hacerte un paréntesis sobre el punto que pusiste, por ejemplo, ahora que me hablas de lo que es este Santa Claus, que lo pusiste como ejemplo, ¿sabías que es increíble lo que te voy a decir, pero la figura de Santa Claus es una de las figuras más, ¿cómo decirlo?, artificiales. Sí. Santa Claus prácticamente la construyó Coca-Cola. Ah, es cierto, es Yo cierto. estuve viendo el otro día un documental o algo así. Santa Claus, o Coca-Cola, por eso tiene los mismos colores, tiene un pequeño detalle, si vos lo ves. Y la razón por la que se creó lo que es Santa Claus es por el hecho de que Coca-Cola en el invierno no podía vender Coca-Cola. Porque la Coca-Cola se suponía que era una bebida De de verano. verano. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ver cómo se podía comercializar el producto en invierno. Entonces se empezó a asociar y se desarrolló lo que es la Navidad que nosotros conocemos ahora, es totalmente prefabricada y después exportada al mundo entero. Porque ponete a pensar, ¿cuáles eran los mejores publicidades de la Navidad? Los de Coca-Cola.
donde ciertísimo. salía el iconográfico de lo que es Santa Claus, no sé por qué, llevándole coca a los niños en el camión fantástico que lo ponían a hacer como si fuera fantástico. Ajá, pasaban de ser el trineo de la historia al camión. Entonces, sinceramente, Coca-Cola se robó la Navidad y se robó la iconografía de la Navidad con Santa Claus y lo volvió una marca de la Navidad, de un refresco. Sí, agarraron como, bueno, se inventaron como el icono principal de una festividad mundial. Sí, pues no mundial porque realmente, si vos casi que la Navidad que nosotros conocemos y que ahora es mundial, fue exportada por los estadounidenses, porque en ningún lugar del mundo se vivía de esa manera. Ni nosotros acá teníamos los mismos principios de Navidad. Como ahora es por ejemplo, si vos ves ahora lo que es Halloween, está súper bien adoptado, pero eso no tiene nada que ver. Y nosotros nunca celebramos eso. Se celebraban otras tradiciones católicas principalmente, porque esa es otra. Todo lo que tiene que ver con esto es prefabricado. Porque la Navidad no se vivía de la misma manera en ninguna parte del mundo. De hecho, esa es otra, exactamente. Todas las festividades que ahora son comercializadas y que les dio forma, principalmente los estadounidenses, los gringos, son, son realmente festividades católicas. Algunas hasta paganas. Todo, por ejemplo, nosotros, ninguna de las festividades que son comerciales hechas por los estadounidenses, que son las que nosotros nos han influenciado más, todas tienen un origen católico. Empecemos por ahí, todas. Claro que se han adoptado diferente dependiendo de la parte del mundo, pero todas tienen origen católico. Santa Claus, la Navidad, bueno, fue fabricada, claro, tenemos que entender que primero que todo el imperio grande que ha sido los Estados Unidos hasta el día de hoy, y además de eso ellos tienen que buscar su identidad porque ellos crearon lo que es la cultura de ellos en una tierra que no era de ellos y que nunca fue de ellos. Entonces ellos tenían que crear su propia cultura desde cero. Casi todas las culturas europeas nativas y de América, pues tienen su origen en algún rito antiguo ancestral. Ellos no, son los únicos que realmente casi toda lo que es la iconografía cultural y demás, pues se ha tomado de alguno o de otro lugar. Y no principalmente de ellos. Porque primero que todo, es una sociedad mixta. Imagínate que se habla de que los Estados Unidos ni siquiera tienen un idioma oficial. ¿Puedes creerlo? Aunque el idioma que en general se habla y a nivel de estados es el que se maneja como oficial es el inglés, pero Ujú. se supone que no hay un idioma como tal debido a su origen tan multiétnico, tal vez decirlo de esa manera. Entonces, tomando de eso como ejemplo, ahí nos damos cuenta de muchos de los detalles del por qué, además de que ellos impulsaron esa cultura y esos valores a todo el mundo gracias a la maquinaria de publicidad que ellos tenían, ¿no? Entonces sí, es interesante ver cómo todo ese tipo, porque es eso, al final lo que pudieron haber inventado sobre estos libros de magia es simplemente crear una ideología de pensamiento de las personas para justificar alguna cosa, yo me imagino, porque cuando yo estaba chiquillo, yo me acuerdo que nosotros veíamos un programa y de impacto y de cosas, tipo canal de terraplanistas de internet, ¿no? Ajá. Donde siempre eran cosas fantasiosas e increíbles. Y me recuerdo que empezó a aparecer la historia del chupacabra, que ahora ya está metido en la cultura popular. Pero lo que tenemos que saber es que el chupacabra y la idea del chupacabra también fue artificial. Y se la inventaron en México. Y ahora es mística natural y hasta los criptozoólogos le dan una razón del por qué mutó el animal y ahora el chupacabra realmente tiene hasta Un origen. origen pseudocientífico, ¿no? Pero realmente el chupacabra se lo inventaron en los 90 para cubrir un suceso X donde no se quería que se supiera, entonces se inventó el chupacabra para tapar. Ahora la gente le ha dado hasta principios científicos de por qué el chupacabra es chupacabras y que se reproduce, hasta hay películas.
O sea, ya no pasamos de verga. Y no, pero es que esa es la realidad, ese es el ser humano, la creatividad, lo que queremos a saber, nos inventamos cosas porque podemos inventarlas también. Claro, eso es lo que pasa. El ser humano tiene una creatividad incontrolable. Siempre le va a dar razones a todo, aunque no las tenga. Y eso puede ser muy bueno, gracias a eso la literatura y las historias. Y hemos construido cosas de la nada, porque al final, con solo el pensamiento, solo una idea, el ser humano ha sido capaz de construir civilizaciones y tecnología y cosas que no existían, gracias a eso. Pero sí también da para este tipo de cosas, que, información basura, que realmente no tiene ninguna, meramente entretenimiento, porque eso también, el ser humano se aburre y quiere entretenerse. Y yo creo que también crear ciertas figuras o ciertos personajes se mueve en muchos ámbitos. También lo podríamos llevar al lado de la muerte. Como tal vez no hay un personaje, pero hay un lugar que está el paraíso, cielo, infierno. Siempre hay algo como te digo, puede ser que la realidad sea mucho más simple que eso. Entonces, pero siempre hay algo como, no sé si un consuelo o algo. Yo lo haría más que todo como un consuelo y algo en qué creer, pero para, no sé, esa es tan simple como eso, puede ser que simplemente es algo que a la hora de morir se acabó tu vida, simplemente el fin de tu existencia, pero siempre se le ha dado tal vez un toque, como que no, porque si sos bueno, puedes optar a una segunda vida, o en contrario, O si tenés plata. ajá, ¿Por qué te digo por si tenés plata? Porque la iglesia, más es que uno dice que las evangélicas, ¿no? Pero la iglesia ha sido terrible, más. Por ejemplo, en la del siglo XVIII, la iglesia católica se vendía la venta de indulgencias, que le llaman. La venta de indulgencias era el simple hecho de que para que si usted tenía cierto estatus económico y usted había sido un pecador asqueroso, como la mayoría de ese tiempo, esos ricos asquerosos que hacían cosas terribles, pues si usted no quería ir al infierno, usted podía pagar. Usted pagaba una módica suma y con eso se compraba el cielo. Imagínate, es increíble, man. businessman. Businessman. Y, por ejemplo, yo no sé, yo me quedo pensando, bueno, además de los sucesos de padres que son homosexuales, que la mayoría lo son, y, y utilizan la fe para maltratar a jóvenes, también me pongo a pensar, como no he visto nunca esa película que se llama Los pecados del padre Amaro. No, Bueno, es una película mexicana muy buena, pero ahí habla de cómo un padre en un pueblo pequeño, bueno, la historia se desarrolla, te estoy dando un spoiler, que el mae está dando clase, pero él es joven. Y termina enamorando a una muchachita del pueblo y queda embarazada y al final la hace abortar, la muchacha se muere, bueno, un drama. Pero historias como esa, como la pintan ahí, pues tal vez no se va a morir ni drama, pero muchas veces el padre tenía hijos en el mismo pueblo y todo el mundo lo sabía, con mujeres del pueblo, casadas o no. O sea, eran pueblos muy pequeños, man. Se aburría mucho rápido la gente, entonces empezaban a inventarse cosas. Y la figura de autoridad, que es la que la mujer, por lo general, digamos, entre comillas, ¿ah?, quiere, eran los padres o los profesores o así, eran como las cosas, o los policías, eran como la cosa importante de cada lugar. Entonces terminaban teniendo hijos con el sacerdote. y sin ir muy lejos, aquí podemos encontrar un caso parecido, el padre Minor. El caso del padre Minor, un mae que empezó a utilizar la fe de las personas hasta, bueno, Mm. y se destapó todo lo que el mae era, pero un caso aquí, te estamos hablando de Costa Rica, el padre Minor, un ejemplo clarísimo de lo que vos estás hablando. Pero donde el caso del padre Minor fue peor por el sentido de que primero le descubrieron que era homosexual. Segundo, que la Radio María y todo el business que tenía montado era fraudulento. Todo lo que iban a generar conllevaba a él era un fraude y una estafa. Y peor aún, el hecho de que terminaron matando a uno de los... Sí, yo investigué un poco Sí, de sí, eso. sí, mataron a Parmenio Medina, terminó muriéndose. Porque lo último que sacó el padre Minor es que era homosexual y que se iba a San José, donde estaban los tranis, Mm, y se acostaba con ellos y les pedía favores sexuales. Y eso es lo que terminó haciendo que lo mataran al mae. Entre otras cosas, porque ya estamos hablando de millones perdidos y ahora también de la imagen destruida, pues obviamente que se me quería matar a Ari.
Era lo normal, lo estaban sepultando vivo. Ahí es donde nos damos cuenta que este país es pequeñito, pero el infierno es gigante. Este país es un pequeño mundo y un gran mundo y un pequeño mundo al mismo tiempo, porque las cosas que pasan son cosas que vos escuchás o lees en un libro, pero en un país como este están pasando, man. Al final todo significa poder, control y riquezas. Y si vos me vas a quitar a uno de esos, alguien tiene que morirse. Tal vez no tiene que morirse directamente una persona, pero puede que alguien sufra por este caso. Como en el Caribe, este activista, creo que era también parte aborigen, porque no era full, pero era como parte de origen, un activista que estuvo luchando por el robo de territorios en partes indígenas, lo terminaron matando, hombre. O sea, este país hay una mafia terrible y yo siento que hay una mafia terrible y pueden hacer cualquier cosa para callar el que tengan que callar. Gracias a Dios yo no sé nada importante, sino cualquiera que sepa algo importante de su vida está en peligro. Esa es la realidad en este lugar, en este Sí. país. Pero sí, y al final, ma, mira, ma, es que es increíble. Mira, ¿qué es lo primero que hace un conquistador o un conquistador cuando conquista, por valga la redundancia, un pueblo? Eliminar a los líderes. Primero, pero eso es lo normal, porque la guerra conlleva a eliminar a los líderes. Una vez que ya los tiene sometidos, ¿qué es lo primero que hace? Son dos cosas simples. Mencionámelas. Funda la religión, mete religión, y la siguiente, la educación. ¿Por qué? Porque el pueblo sometido tiene que ser reeducado para que piense como pueblo sometido. Sí, total, toda la razón tenés en ese caso. Sí, porque no se puede. ¿Por qué mire, escuchen bien lo que voy a decir. ¿Por qué mataron a todos los indios? O la mayoría, si no los metieron en reservas. Porque no pudieron matarlos. La guerra nunca la perdieron los indios, porque ahí están todavía, están peleando. La gente tiene una tonta idea de lo que pasó y la conquista. Los indios nunca murieron. Además, los pueblos indígenas participaron en la conquista de la misma América. Bueno, digo América, ¿no? Por decir, de la conquista de América por los españoles, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto de los onígenes? Porque ellos lo metieron los separaron, primero los sacaron de sus lugares y los separaron en reservas, porque eran incontrolables. No podías reeducarlos y no podías darles otra cultura, otra religión. Ellos tenían sus creencias tan fuertes que nunca pudieron quitárselas y no se las han quitado hasta el día de hoy. Yo tengo un compa que es buruca, que me encantaría ir un día a donde ellos, porque yo siempre le he dicho, quiero ir. Pero, bueno, esa es otra historia. Pero yo quiero ir, porque él me contaba que ellos tienen una tradición que es al final del año, como el recibimiento del nuevo año, donde ellos hacen como decir, pero para que la gente lo comprenda, lo que es la tradición de Halloween, pero esa es una celebración para ellos del comienzo del año. Muy interesante, desconocía totalmente ese dato. Claro, a mí me encantó. Yo con él me he hablado mucho, porque yo me considero orgullosamente chorotega. Por lo menos lo que es ancestralmente, esa es mi conexión, ¿no? Con la tierra de este lugar. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que ellos nunca le pudieron quitar su cultura, ¿no? Tampoco lo pudieron reeducar. Entonces, como nunca pudieron someterlos, porque eso es someterlos, reeducarlos, tuvieron que llevárselos y quitarlos y matarlos que pudieran de hambre, porque eso era un truco que hacían, matarlos de hambre. Si no los podían matar con la espada y no los podían matar con la cultura, con la religión, y no podían matarlos, porque es matarlo. Matar una cultura es de esa manera, matarlos con la, con la educación, entonces los mataban de hambre. De algo se tienen que morir. De algo tienen que morirse. Pero ¿qué es el punto de todo esto? Que si nosotros, si nos ponemos a analizar un poco la dinámica de país, esa es la forma en la que nos someten, con la educación y con la religión. Así de simple. No hay otra cosa. Porque esa es la única cosa que tiene el poder grandísimo, el poder grandísimo es la religión y la educación. No hay otra arma más letal que esa. Y es con la que se someten los pueblos. Sí, y llevarlos a un conductismo. Una vez vi un experimento muy bueno, no sé si lo habrás escuchado. Ponían pulgas
en un frasco Ah, y lo sí. mantenían cerrado. Después de un tiempo lo abrían, pero se acostumbraron tanto a saltar Con con limitaciones. limitaciones que cuando estuvo abierto nunca pudieron salir. No. Y eso vos lo puedes ver aplicado tal vez en sistemas educativos y un montón de cosas más. Vos lo puedes ver aplicado en lo que son sistemas educativos que te limitan totalmente y te dejan pensando de una forma. Eso es conductismo totalmente. ¿Vos nunca escuchaste sobre el experimento del universo El universo 25? es 27. 25, Ah, 27 sí, o sí. 25, Creo que sí, por ahí va. el de las ratas. Sí, 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 lo he escuchado. Que estaban abastecidos de cualquier, suplidas todas sus necesidades. Era el jardín, el Edén de las ratas. Sí, yo lo vi muy bien en un canal ahí. Sí, muy interesante. Y que al final se terminan matando entre ellas, dejan de reproducirse. Yo sí he investigado al respecto de eso. Es una locura. Es una locura porque te pueden vencer la mente con necesidad o dándote todo. Si te dan todo, tu mente se atrofia también y pierde el sentido. Y no puedes luchar con nadie porque no tienes supuestamente una razón, aunque te den lo mínimo. Porque por ejemplo, voy a decir algo bien loco. ¿Cómo se mide la pobreza en un país como el de nosotros? Se mide por las carencias, ¿no? Y lo que menos tengan, pues se supone que son pobres. ¿Y cómo se mide la pobreza en un país donde todos son ricos? Eso la gente no lo piensa. ¿Cómo se mide la pobreza en un país que es rico? ¿Cómo se mide la pobreza? Porque ahí se supone que todos tienen un mínimo de materialismo. Y muchas veces dinero no les falta. Una de las formas de medir la pobreza es ver en dónde vivís. Si vivís en un gueto, un lugar feo, pues se nota que vos sos, ahí sos lo más bajo, se supone, ¿no? Sí, Aunque tengas todo material. Pensá en eso. Y si sos una persona que no está tan pobre como para estar en una zona fea, simplemente por vivir en un apartamento, ya estás catalogado como un pobre. Porque el que tiene una situación de clase media o una clase media baja es el que tiene una casa. Y se mide por los lados de la casa que tengas sin vecinos. Esa es otra forma de medir la capacidad monetaria. Es que estamos hablando de otro mundo. Si una casa, digamos que es cuadrada, una casa tiene cuatro lados, ujú, el que tenga menos, en el mejor de los casos, el que tiene plata de verdad y negocios y todo, esa casa tiene los cuatro lados libres, una entrada principal, un jardín y hasta una piscina. Eso ya es riqueza. Pero si esa casa tiene tres de sus lados pegados a un edificio o pegados a otras casas, ya eso se empieza a medir que no es la misma opulencia. muy interesante. Eso totalmente me Es que eso no lo desconocía. piensa la gente, pero hasta que vos lo ves te das cuenta. Y son cosas que están ahí, nada más de investigarlas. Sí, pero porque realmente todo, el que tenga una casa, un terreno de 2000 metros, porque no son tan grandes, 2000 metros, y tenga su entrada y tiene su piscina y todo, pero digamos que 3000 metros, porque no son tan grandes los terrenos. Eso ya se considera una persona que tiene por lo menos un negocio y es solvente. Pero también tenemos los otros, los que de verdad tienen plata, que son los que tienen hectáreas, tampoco muchas, porque tampoco se puede tanto. Tienen empresas y para entrar a su casa por lo menos tienes que conducir 1 minuto, desde el portón hasta donde llega la casa. Ahí ya estás viendo otro tipo de riqueza en un país de ese tipo. Esa es la realidad que no entiende la gente. Pero es la realidad del mundo. Hay unas cosas que se miden de una manera y otras cosas se miden de otra. Pero al final llegamos a los mismos puntos. Y es curioso, ¿no? Por lo menos curioso. Sí, muy curioso. O sea, yo desconocía la mayoría de las cosas, pero sí. Por ejemplo, ese ejemplo que dijiste, el del universo 25 o el 27, y creo que el universo 25 se le llama así porque ya habían habido posteriores, varios universos Un así. montón. Digamos, y han ido condicionando las cosas. Es la naturaleza humana. O sea, y al final el que está arriba quiere controlar al de abajo. Porque el de abajo es el que le produce el dinero muchas veces. El que está abajo muchas veces es el que produce el dinero para todo el sistema. Sí, es toda una jerarquía piramidal. Totalmente. Pero ese es el mundo que vivimos, es una jerarquía piramidal. Y aunque viviéramos en una sociedad socialista, también va a ser piramidal. Porque una sociedad socialista es el epítome de la pirámide.
porque todos son pobres y solo 2 familias o 3 son ricas. Si vos vas a Dubái o a esos lugares, esa gente esos países son una dictadura con dinero. Siempre digo esto que es curioso. ¿Qué es la diferencia? O así, ¿cuál es el, el, el hermano rico de la dictadura? A ver, Piensa. El hermano rico de la dictadura es la monarquía. Son lo mismo, el mismo principio, la misma accionar, la misma forma de funcionar, pero uno tiene más posibilidades que el otro. sí, en verdad. Es todo, no cambia nada. El mundo es muy simple, es demasiado simple. A Sí, veces nos parece que es más complicado de lo que es, pero es súper simple. Y con lo que estábamos hablando de la literatura, al final esos libros están hechos para condicionar. La Biblia condiciona. ¿Por qué usted cree que cuando vas a un lugar a leer la Biblia, te dicen, vea el versículo este, vea el otro y el otro? Es porque te condicionan el mensaje. Porque si vos lees la Biblia de 1 a 0, ves que se contradicen muchas veces en muchas cosas. Pero cuando vos vas a una religión, ellos te condicionan a leer la Biblia como ellos la ven para que usted no vea los faults o los sesgos que tiene la religión, ¿no? y creo que aún peor, la gente que toma ciertos fragmentos para ya sacarle un beneficio económico totalmente descarado, como que una vez estaba escuchando de Dios es bueno para multiplicar ceros, no sé qué, o la abundancia, no sé qué. Yo he visto muchos lugares porque me ha tocado ir también donde se habla solo como de una prosperidad, de que tienes que sacrificar a tu Isaac, no sé qué, ¿cuál es tu Isaac? ¿Tú qué? Tu Isaac, ¿Qué es eso? el hijo de Abraham que se lo había pedido como por mucho tiempo a Dios y cuando al final se lo dio le pidió que lo sacrificara. Entonces, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? No sé si Eso me interesa. Yo nunca había escuchado de esa manera. Y tu Isaac, están hablando de un aporte económico. sí, Cuando dicen, tú sacrifica a tu Isaac, ajá, eso quiere, bueno, de cierta manera, como me lo estás explicando y poniéndolo en vistas religioso, o sea, que te la jugues, aunque sufras, pero que aportes más de lo que podrías, porque Dios te va a dar a recompensar. sí, porque hay una buena remuneración acerca de eso. Porque Dios te va a recompensar. Sí, y eso, bueno, se viene haciendo de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Ma, pero yo nunca había escuchado eso. Me parece Yo increíble, qué bueno. me parece, no me acuerdo en qué iglesia fue que lo vi, en una de las zonas de acá, y hablaron de eso y yo dije, no, por Dios. O si no, otra dice, amar a Dios, están hablando de la iglesia, o sea, amar a Dios es, y la casa de Dios es limpiar los baños, amar a Dios es venir a limpiar la iglesia. Así, mano de obra barata. Sí, o cositas así, ¿entendés? Que no viene al caso, pero sí, si te las tiran ahí. Pero esa la de ¿cuál es tu Isaac? Sí me sacó de viaje y Ma, dije, esa está buenísima. Yo una vez en San José fui con un compita. Me dice, ma, vení. Ma, como que muy religioso. Ma, vení este sábado o este domingo. Va a haber un evento grande ¿cómo se llamaba? En el teatro, no, ahí donde hacen los de partidos de fútbol, ¿no? en el Estadio Nacional. Van a haber un evento grande en el Estadio Nacional. Y yo, ma, sí vamos, yo no tengo problema con la religión. O sea, yo he crecido entre dos religiones, católica y protestantes. Y vamos, y no tiene nada que hacer, o sea, vamos. Y digo, madre, pero te voy a decir una cosa. Esa gente solo nos va a llevar ahí porque le demos plata. Madre, ¿cómo va a decir eso? No diga eso. Puede ser. Y bueno, vamos. Tra gratis, pues. Hay un evento buenísimo, lindísimo, con colores y todo, pero yo vi que era un evento muy bien organizado y que te ponían como, te sugestionaban mucho, con los colores, las luces y todo. Y ya para el epítome, cuando ya te tienen así, te suben porque te suben hasta arriba con la música y todo eso. Cuando va a bajar, decía, meta su mano en la bolsa y saque el billete más grande que tenga, porque la gloria de Dios es el que va a volver. Y yo, diablos. Y madre, me cagué de la risa. Ay, Y después
decían, hermanos. Se iba así a un lado del estadio, ¿no? Donde está el podio. Y decía, hermanos, ustedes ya donaron. Denle a los muchachos de blanco, donen. Y le decían, no, nosotros no hemos donado. Decía la gente. Tan condicionada, ¿no? Sí, ya habían creído en lo que el mae quería lograr. Ah, sí, porque es que es una terapia, ¿no? Fue una terapia como 1 hora. Ellos saben cuáles son los puntos a tirar. Así es. Al menos fue muy curioso el evento y al final fue lo que le dije al man. Querían pedir plata. El mal lo hizo por devoción, el mal lo hizo por su creencia religiosa, el mal lo hizo por su devoción, su creencia religiosa, pero al final terminamos en lo mismo. Al final es eso. Al final, lastimosamente, la religión es un negocio, aunque no lo queramos entender. De casualidad te dan un apoyo religioso y sentimental y te apoyan y no sé qué, pero en general, por lo general es religioso. Yo creo que la religión es una muy buena herramienta si estás pasando por una situación difícil. Es una buena herramienta que puede utilizarse para bien. Yo creo que si usted se siente mal y tiene un problema y va a la religión, me parece muy bien. Eso era lo que yo te iba a recalcar. ¿Sí? Como hay en todos los ámbitos, se puede hablar de cualquier ámbito, siempre hay alguien que se está aprovechando de esa situación. Pero creo que al final hay mucha gente que lo usa como un medio para hacer bien. Hay muchas macroiglesias que ya son algo gigantesco, pero que de verdad se ve que ellos apoyan, que están ahí, que sí hay gente haciendo las cosas bien, como habrá mucha gente que se aprovecha del boom y juega con la fe de las personas, pero sí hay mucha gente que hace las cosas como deberían de ser. Y yo diría otra cosa que es bien interesante. Yo tengo un problema con las religiones, bueno, con las religiones, sí, con las iglesias, no la religión. Porque si vos lees la Biblia y literalmente te diriges vos mismo por los principios bíblicos, pues tiene sus cosas buenas. Yo más diría por las iglesias, ¿no? Porque las iglesias tienen su propia perspectiva. Entonces, ese es ahí donde ¿cómo es? Ahí es donde Ahí está la pega, dijo el subador. sí, exactamente. Am, y hay un juego, hay un truco, siempre. Por ejemplo, yo siempre lo he visto así. Si hay gente que dice, es que si existe lo bueno, existe lo malo. ¿Por qué? Hay gente que tiene una sugestión y ¿cómo se dice? Tienen ¿cómo lo digo? Tienen una necesidad de que exista lo malo. Sí, que tiene que haber un equilibrio. Pero es que el problema con la religión es que para creer en Dios tenés que creer primero en el diablo. El problema que yo veo muchas veces es que la gente que cree mucho en la religión y se rige por esos principios, no sé, te condiciona para que creas en Dios, pero creer en el diablo también. ¿Y qué es el problema que tengo con eso? Que hay gente que cree más en el diablo que en Dios. Hay gente que cree más en el diablo que en Dios. Cree más en lo malo. Pueden ser muy religiosos, pero tienden a creer más en lo malo que en Dios. Sí, ya, Le tienen más miedo al diablo que a Dios. sí, creo que tienes un punto. Pero no. O sea, hay gente que cree más en Dios que en el diablo que en Dios. Entonces me estabas hablando de lo que es tu proceso creativo y cómo lo vivís. eh, Principalmente se tienen que dar una serie de condiciones para que yo me sienta confortable y cómodo a la hora de empezar a escribir. Por ejemplo, no puedo, vos mismo sabes, yo vivo cerca de un lugar donde hay mucho tránsito, del ruido, no me puedo concentrar. Entonces, mi proceso creativo tal vez empieza de las 2 en adelante, en ese lapso. De la noche. Sí, donde ya incluso ya todos en casa están dormidos, ya puedo pensar un poco más. Normalmente suelo poner también, hay una cosa que me gusta mucho cuando estoy escribiendo, una radio que es un canal de YouTube que hace un directo que se llama Lofi Hip Hop. Lofi. Entonces Me cuadra ese tipo de música. yo escucho la sección de música de piano. Entonces hay momentos en el que el piano se adapta, o no sé, como la melodía se adapta a lo que estoy intentando plasmar y me ayuda. O sea, tomás de inspiración. Sí, y me ayuda a terminar de ejecutar. Normalmente, como te digo, primero es un proceso de lluvia de ideas.
de aceptar y descartar. O sea, te quedas con esto, sigues trabajando. Te digo, es primero descartar muchas ideas que quizás en el momento que te llegan, pues eso puede estar bien. Ya cuando lo vas trabajando, ves que ya no hay forma de agarrarlo, que simplemente no era una idea tan buena, descartada. Con las que estoy solo trabajar, normalmente frases muy cortas, las anoto. Digo, eso tal vez, porque también ahí vamos a otro proceso, pero no me quiero adelantar. Cuando ya tengo como, digamos, esta es la idea con la que me voy a manejar y como el entorno en el que me voy a rodear. Puede ser algo nostálgico, algo, ¿me entiendes? La ambientación. Empiezo a trabajar sobre eso, empiezo a buscar sinónimos, paso, creo que es más la labor de buscar las palabras adecuadas, que tengan algo de rima, algo, no necesariamente, pero que se encuadre bien y ponerlo ahí. Y cuando ya lo tengo aquí, lo guardo, en ese cuaderno tengo varias anotadas así, y después digo, ok, si llego a hacer o escribir otro parecido, ya viene una labor de ensamblamiento, de juntar todo. Tenés todo un tipo de sistema, de hecho. Sí, ya después, como te digo, ya tengo, esto es lo que puedo usar, y eso es lo que puedo llegar a usar, y esto lleva a una temática muy similar o que se puede adoptar, ensamblamiento, cómo lo conecto, qué tengo que hacer acá para que todo esto. De hecho, el lapso, que es un poema en el que estoy trabajando, es así, fue una idea principal, una base, que después le fui agregando otras cosas que había escrito en otros años, y digo, esto queda muy bien si lo acomodo acá, y estoy como en una etapa final de lo que puede ser lapso. ¿Cuántos borradores tenés? Tengo 3 cuadernos, no dos. Normalmente apunto lo que, como la idea final, lo que ya está para usarse o lo que está listo. Pero sí tengo varios cuadernos donde suelo descartar. Incluso escribo muchas veces la misma idea en varios cuadernos porque le agregué un poquito más. Hay una variación en esta no está lo otro. Antes no se me había ocurrido agregar esto. Como te digo, es muy loco porque hay veces noches que me siento y digo, ok, quiero terminar o por lo menos acercarme más a terminar esto. Horas de horas solo para agregar una sola palabra. Sí, sí, es que el proceso creativo no es algo que se viene así y se recoge del suelo, ¿no? Sí, y como te digo, bueno, eso es una palabra que no tenía y bueno, es un avance, pero una sola palabra para 3 4 horas, porque te vas haciendo una película en la cabeza tan brutal de que puedo agregar esto, y así hasta llegar a tener un producto más terminado como puede ser Lapsus. Quizás más adelante te puedo recitar como algunas líneas que tengo ahí, pero sí, ese más o menos es mi proceso creativo. Bueno, tú también me habías comentado que estás escribiendo como un guión. Me gustaría conocer también cuál es tu proceso creativo y qué condiciones se dan para que vos estés cómodo escribiendo. Bueno, a mí personalmente yo soy más, bueno, no sé si dos formas tendré. Yo paso maquinando las cosas todo el tiempo. Yo puedo estar haciendo una cosa, pero estoy pensando en otra cosa totalmente ajena. Pero siento que cuando mejor se me dan las ideas es cuando estoy haciendo algo físico, como deporte puede ser, o algún trabajo físico que tenga que hacer. Me gusta por eso ese tipo de cosas, porque eso me conecta mucho. Me gusta mucho escuchar música. Yo soy una persona que el bullicio más bien me calma y me da más bien, de cierta manera, como, no sé, siento que me meto en un zen y puedo desarrollar ideas de esa manera. Entonces el proceso creativo que yo sigo es más que todo algo más dinámico y siempre surge cuando tengo más movimiento y ese tipo de cosas. Sí, bueno, de las pocas veces que dentro de haciendo otra cosa me llega, hace poco tuve como un chispazo venía en el bus y tuve como no sé, se me empezó a ocurrir algo, después lo noté, es algo que está en borradores, pero sí creo que es algo que termino utilizando. Bueno, tal vez te queríamos mostrar en que estoy trabajando una de las ideas como más completas que tengo, una, una parte de mi poema, una de las obras en las que he estado trabajando, que bueno, el nombre me ha costado un montón, pero creo que lo voy a dejar como lapso. Esto, aquí tengo la fecha y todo, esto es algo que vengo trabajando desde el 8 del 2023. Ok, Y está la fecha y todo, es que la hora y toda, la 1, casi 2 de la claro. mañana, dice algo así. En el lapso de la madrugada, mientras mi insomnio maldito mi reposo estropeaba. A su vez, los primeros destellos de no amanecer disipa la oscuridad. Al cavilar, irremediablemente la melancolía me conducía a evocar hacia una lejana reminiscencia de tu esencia y aquel encuentro fortuito, situándome delante de ese exiguo instante longínquo.
en donde tu silueta se retrata en mi retina. Está bien, bueno. Eso es como, y por ejemplo, tu silueta se retrata en mi retina y todo eso son cosas que, las primeras líneas que escribí en su momento es de, en el lapso de la madrugada hasta lo que dice disipa la oscuridad. Eso fue lo que escribí principalmente. Ya después lo otro es sentándome otros días a escribir algo y lo de tu silueta se retrata en mi retina es algo que había escrito por ahí de 2022 y que estaba ahí un verso suelto, que le agregué. Sí, me encantó. Me parece que deberías de tratar de empezar a poner todos esos trabajos que me decís y que los tenés muy bien organizados, de hecho, Sí, con aquí, fechas y lugares, horas. con horas, me gusta guardar todo eso, ¿ves? Aquí hay unos que no me acuerdo muy bien. Pero Es un trabajo bien sistemático lo que estás haciendo. De hecho, es una buena, ya deberías pensar un poquito en, tal vez en buscar la forma exponer. de exponerlo, sí. Tengo una página en Facebook que la inicié por ahí de 2022, en donde empecé a subir las primeras que solía escribir. Ahí está este, como una versión un poco incompleta, pero ahí está. Tenía pensado incluso con el lapso, tengo una idea de hacer un video alrededor de todo eso, poner una música, una ambientación. Con lapso quiero que sea como una cosa mucho más trabajada porque es una de las que yo considero que mejor me ha quedado. Y bueno, si después puedo hacer algo que esté al nivel o que lo supere, mucho mejor. Y decime una cosa, ¿existe algún tipo de forma, bueno, ahora que me decís que quieres hacer un video sobre eso, que existe algún tipo de vertiente de poemas acompañados con como videos y visualizaciones o cosas así? No sé, es una pregunta. En el momento yo no sé si desconozco si se ha hecho algo igual. Porque yo he visto que hay gente que hace, bueno, agarra un poema y le pone video y eso y funciona, se ve bien. No sé si eso es una tendencia, no sé si es una forma. O se puede hacer, ya estabas hablando más como de un corto que vaya soportando el poema como tal, ¿no? Sí, un video con tal vez yo recitándolo de fondo con cierto tipo de instrumentos, una guitarra, un saxo, algo que acompañe, pero todo dirigido a un ambiente al yo lo quiero transportar al que lo vaya a escuchar o leer. En realidad, si se monta bien, sería un buen viaje, dijo el otro. No, porque el poema, cuando lo escuchas, realmente te conecta y te hace sentir el pensamiento o lo que quiere transmitir, se escucha muy bien. Ahora, si pudieras acompañarlo con una idea audiovisual, sería interesante verlo. Sería interesante verlo. Y principalmente es la respuesta de la gente, qué podría pensar y todo ese tipo de cosas. Es importante también pensar que exponerse al ojo y el escrutinio de la gente es complicado, pero como yo soy, como pienso que sos vos, ¿qué me importa? La verdad, no me importa. Yo, bueno, muy poca gente que se lo he mostrado antes de exponerlo en mi página, pero mucha gente que también, porque con unos amigos solíamos escribir. Yo le preguntaba, ¿qué piensas de esto? ¿Más está bien? A algunos familiares también le habré mostrado un poco y dicen, no, está bien, me gusta. Y bueno, también he querido tener como, cómo lo ve la gente de fuera, porque sí, para mí, En realidad me parece una actitud demasiado adelantada para mí, de vos, y valiente, de exponerte el escrutinio. Eso es lo que la gente lo paraliza, ¿sabes? Eso, hay gente con la que yo hablo, la gente que yo conozco, que solo el hecho de lo que dirán los imposibilita de dar el paso y actuar. Y hay gente con muchas capacidades que por esa misma instancia hacen críticas fuertes, pero ellos no son incapaces de actuar. Porque el hecho de exponerte, y más con un trabajo tan personal como esto, hace que te congeles. sí, Si no tienes las capacidades a saber de que es un proceso creativo y que puede que se dé o no, o se va dando, y tener la paciencia y la constancia y no dejarte caer solo por un bache, porque bache uno va a encontrar todo el camino, man. Pero hay gente que eso lo termina congelando, para mal. sí, incluso un cierto material que digo, eso, ya es hora de que tal vez no, que lo empiece a mostrar, aunque sean mis amigos, qué opinan, qué opinan. Y mostrarlo porque llega un punto, o sea, yo vengo haciendo estas cosas de 2018. Hay algunas que me dan risa
muy malas, pero creo que hay algunas ideas que están bien. Escribir, como un deporte físico, es práctica. Tienes que darle, Y te digo nomás, tenés que escribir todo el tiempo. este, No sé quién era el que decía, un pintor creo que decía que la inspiración, ¿cómo hacía usted? ¿Cuál es su proceso creativo? Le preguntaron. Y dice, trabajar. O sea, estar trabajando en mi arte. Porque espero que me agarre la inspiración trabajando, porque esa es la forma de plasmar la idea mucho mejor. y te cuento algo así rápido, en la universidad hay muchas clases en las que me aburro. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a las últimas páginas del cuaderno y empiezo a escribir como el diario de ese día. Este día viene tarde, comí tal cosa. Y ya empiezo a construir, después de estar escribiendo así alguna tontera, ya empiezan a surgir cosas que digo, esto lo puedo usar y lo guardo. Entonces sí, tienes razón lo que está diciendo porque yo lo he hecho muchas veces. No sé quién era. Hay un escritor, que habla de eso, que uno tiene que escribir todos los días. Porque la inspiración, de hecho lo que estoy hablando es lo mismo. Creo que era un escritor que decía eso, que cómo hace usted para tener tanta inspiración, ideas y eso. Yo tengo una- un sistema que yo escribo todos los días, de cualquier cosa y de nada. Pero es la única forma en la que yo me educo y además de eso, la inspiración una cosa te lleva a la otra, decía. Puedes de una frase partir por un libro o de una frase partir por un poema. Pero el hecho es que estés dándole. Sí, estés trabajando en algo. Así fue, es que el lapsus sucedió así. Una cosa que, la primera línea que se me ocurrió de eso fue en el lapso de la madrugada. Y de ahí nace todo eso que te recité. Wow. Entonces sí, eh, quería mostrarte eso desde el podcast pasado, que cuando ya hemos entrado en materia no lo pude como soltar, pero ya al fin te lo pude contar y bueno, saber tu opinión al respecto de eso. No, me encantó, me encantó. Tengo que leerlo otra vez. Yo tengo que leerlo, porque esta vez lo escuché. Y obviamente porque estamos en un ambiente de que estamos en muchas cosas hasta cierto punto a la vez, pero porque siento que leyéndolo uno también se conecta más. Sí. Entonces me gustaría leerlo también a mí. Y sí, te deseo lo mejor. Yo espero que vayas podando, poniendo las cosas en orden para poder en algún momento tal vez transmitir esas ideas a las personas que les gusten. Y yo creo que sería un material muy interesante y que podría gustarle a muchas personas. Y creo que aquí vamos a quedar con el podcast de hoy. Muchas gracias. Me encantó. Eh, Esta parte me gustó, de hecho, más que todo el podcast, de todas Los anteriores. de las incoherencias que hemos hablado en este. Pero no son incoherencias, simplemente son ideas. Creo que todos tenemos una perspectiva de la vida y las cosas tan distintas. Está bueno comentarlas también. Es buenísimo, al final. Y el ojo y la crítica es algo importante para la vida. El que no está listo para eso, creo que está limitándose de mucho en realidad, porque se aprende mucho. Así que nos vemos en el siguiente podcast de Space Monkey. Vemos.